cada obviamente, una la pregunta, sería hermoso escucharlas me encanta. debatir ustedes dos. Está buenísimo. Como un día, un conversatorio de Paula y Victoria, que sean disparadores de todo lo que pensamos, de lo más grande de la Hola, historia. Vi, Hola, Ale. ¿qué tal? Eh, Nada, avísenme ustedes, chicas, voy a poner... Sumarse a este encuentro para homenajear, recordar y aprender tanto de Eva Perón y su enorme legado de nuestra compañera y sobre todo la actualidad de Eva en estos momentos. Soy Paloma Golbeco y milito en el espacio de géneros Micaela García. Es un ámbito de acción y reflexión feminista peronista que pertenece a la organización Grupo Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires
Y bueno, esta actividad la organizamos de manera conjunta con el Instituto Chuquisaca, un ámbito dedicado a la generación de contenidos y también a la realización de encuentros como este para acercar y problematizar la historia. Así que bueno, les agradecemos muchísimo su participación y bueno, quedamos ahí a la espera de poder hacer un diálogo fructífero entre la historia y el presente a partir de una compañera que nos emociona en un homenaje a, digamos, 68 años de su muerte, pero que la tenemos muy presente a Evita en cada uno de nuestros días, así que gracias. Bueno, gracias a todos y todas por participar. Suscribo a las palabras de mi compañera Paloma. Yo soy Azul. Tengo el lujo de poder presentar a dos grandes gigantes. En principio tenemos a Victoria Tolosa Paz, que la definimos como militante platense y contadora pública, actual directora del Consejo Federal de Políticas Sociales, y a Paula Arraigada, activista trans, militante peronista y feminista de la Nelly Omar. El año pasado fue candidata a diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todes. Así que sin más, les comentamos que en el transcurso de la charla, que vamos a tener el placer de escucharlas charlar a ellas dos, que con Pablo recién pudimos escucharlas un poquito y ya nos emocionamos para ver lo que se venía, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de los vivos de Instagram para que después les hagamos a ellas. Así que Palo, si querés empezar. Arrancamos por la primera pregunta, una pregunta muy vinculada al día de hoy en el que estamos pensando tanto sobre Evita. ¿Cómo recuerdan a Eva? ¿Cuál es el momento o anécdota de su vida, algún discurso de Eva, digamos, el que tengan más presente en su propio día a día como militantes? Bueno, ahí está, no sé si va a contestar Paula primero. La veo a Dale, Paula. Vicky. Bueno, primero. la verdad que... Dale. Estaba con los problemas de internet, a ver Por si... eso Dale. Cambio. Dale. Mis recuerdos son dos, por lo menos, tengo varios, pero digamos que en la escala de prioridades serían dos. El primero es cuando muere una de mis abuelas, que en el velorio mis tíos hablaban de una mujer que había sido muy querida por el pueblo y había sido tan querida que cuando muere el féretro es arrastrado por los obreros. Eso para mí significó una expresión de muchísimo amor. Además tenía 9 años cuando escuché eso. Imaginaba que esa mujer casi era una santa, que para mí lo es. Y el segundo es cuando ya era más grande, quizás tendría 13 o 14 años, que le pregunté a mi abuela, a mi otra abuela, mi abuela materna. Mi abuela materna me dijo algo que me lo voy a recordar por el resto de mi vida, que gracias a Perón y gracias a Evita habían podido brindar los fin de años con un pan dulce y una sidra. Eso creo que es la síntesis del peronismo y eso creo que también es la síntesis que marca la obra de Evita y de Perón. Bueno, qué hermosos recuerdos, Paula, porque la verdad que esto tiene el peronismo, ¿no? Primero agradecerles a Paloma, a Azul y por supuesto a todo el grupo bicentenario, a Juanma Valdés, a un gran compañero y amigo, y la verdad que nos ha encontrado militando y recién recordábamos antes de arrancar que con Paula hemos caminado mucho los 4 años de esa etapa nefasta del macrismo y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Nos recordábamos cuándo nos habíamos visto en San Miguel del Monte y en Chascomús. También da cuenta del enorme esfuerzo militante que nos tocó vivir y que por mucho, digamos, con mucho orgullo hoy nos encontramos gobernando el país y la provincia de Buenos Aires y dejando atrás esos viejos 4 años y feos 4 años y tristes 4 años. Pero la verdad que yo siempre me gusta decir, cuando me preguntan por qué te hiciste peronista, Victoria, muchos se sorprenden. Yo soy platense, como decían recién las compañeras, además soy concejal de la Ciudad de La Plata, y claramente me hice peronista por Perón y por Evita, pero básicamente no porque viniese y tuviese la dicha, como tiene Paula, de haber tenido una abuela, un abuelo, un padre que le transmitió
esos valores, ¿no? Que yo siempre digo que tienen mis hijos, la dicha de tener una madre que prácticamente desde que tienen posibilidad de hablar de política, está la presencia de Eva, los libros, su imagen en casa, en las charlas, en los documentales, donde es prácticamente un ser querido y presente en nuestros hogares, ¿no? A mí me tocó esa historia. Yo nací en un hogar de padres separados, se separaron cuando mis padres eran muy jóvenes, y además tenía dentro de las dos familias, paterna y materna, dos familias bien tradicionales, conservadoras de la ciudad de La Plata, muy antiperonistas. Mi vieja, por suerte, santa, se dedicó a criarnos y no absorbió mucho ese gorilismo, pero recuerdo que en algún cumpleaños de mis abuelos era todo al revés de lo que cuenta Paula. A mí nadie me habló bien de Perón y Evita. En todo caso, alguna discusión de mis tíos abuelos muy radicales y muy militantes radicales antiperonistas, yo escuchaba de chiquita alguna cuestión muy fea de Perón y Evita. En todo caso, el recuerdo que tengo del oído es lo típico que construyó el gorilismo sobre Perón y Evita, ¿no? El facho y la puta, o la malvada, o la déspota, y Perón, las atrocidades más grandes que uno pueda pensar. Con lo cual, yo, siendo muy chica, en todo caso, lo que me quedaron de esas dos palabras eran sensaciones bastante oscuras. Ahora, ¿cómo se fue desarmando eso en mi cabeza? Por suerte tuve una madre que no metió fichas ahí, que se dedicó a trabajar y a criarnos, y siendo muy joven, entré a trabajar, mientras estudiaba, me casé y tuve 3 hijos, a los que adoro, y era muy chica, tendría 22 años, estaba embarazada del segundo. Empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y yo era una chica de clase media, vivía en una cuadra de la catedral, iba a la escuela caminando, me tomaba el bondi, pero todo en un radio muy cercano, una vida de clase media de La Plata. Y empecé a tomarme la combi y irme todos los días al conurbano bonaerense a trabajar en lo que eran las encuestas, el plan Más Vida, las manzaneras, la entrega de alimentos, el plan Comadres, la asistencia social. Y recuerdo muy bien cuando fue el día que a mí se me abrió como un mundo distinto, que estábamos haciendo un censo durante una semana en Villa Palito, que ya no es más Villa Palito, hoy es barrio Almafuerte, en La Matanza, pero en ese momento era la villa más peligrosa, más densamente poblada de La Matanza. Y yo recuerdo que estábamos ahí trabajando y yo decía, qué tremendo cuándo esto va a cambiar, ¿no? ¿Cuándo se va a transformar esta realidad? Y entrábamos casa por casa, preguntábamos cómo vivían, cuántos hijos, no, plan vida, comadres, documentos, no documentos, lo que hace el peronismo cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires el peronismo, y estábamos tratando de llevar todas las políticas sociales a Villa Palito. Y me acuerdo, como si fuese hoy, que en una de esas casitas típicas de esas villas bien precarias, asentamientos muy, muy precarios, hay una casilla de tierra, una casilla de piso de tierra con sus paredes de chapa, y había una señora joven lavando la ropa afuera, en el fuentón, con muchos chicos jugando en esos patecitos pequeños adelante de las casillas, y adentro hay una señora mayor, cuando pasa, viste que la gente te abre la puerta, te sentás, te convida un mate, tomando un mate con la señora, haciendo la encuesta del programa, ella me dice, qué suerte que vinieron, y me cuenta, querida, y saca así mágicamente, ¿no? Como si yo te dijera, así, este libro así, me dice, yo la tengo a ella, entonces te dice, ¿no? Y te mostraba la foto de Evita. Recuerdo todavía, y me quedé charlando, una mujer que tendría 80 años. Y yo decía, qué increíble si esta mujer me está hablando así de Eva con este amor y además llorando, porque las compañeras cuando hablan de Eva lloran como lloramos todas nosotras cuando vemos los videos. Con lo cual ahí partió algo en mi interior muy fuerte que dije, acá hay algo que de todo esto que me han contado no tiene nada que ver con la realidad, y a partir de ahí, como digo yo, el peronismo es un sentimiento, abracé la causa del movimiento, abracé la causa de Eva, y es el día de hoy que jamás me voy a despegar. Y para terminar, por eso me hice peronista, por caminar los barrios y por sentir el amor de un pueblo entero a Perón y a Eva, para terminar decirles que los discursos todos creo que nos fanatizamos porque tenía esa oratoria, esa capacidad, en esa eterna juventud, una retórica que nos deja los oídos así, como de admiración absoluta y plena por la edad, por la juventud, por la convicción, por la pasión, por la entrega, pero quizás hay uno que a todas nos sirve como ese legado de la fuerza diaria, que es, por supuesto, cuando ella dijo, y nos retumba a todos en los oídos, y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esa bandera que quizás nos unió a Paula y a mí cuando teníamos que ganar la provincia de Buenos Aires, teníamos que ganar el país nuevamente, es la bandera que todos queremos levantar cuando no gobernamos, ¿no? Llegar a conquistar aún las transformaciones de los pueblos que en donde no se gobierna de esta manera, con la bandera de la justicia social. Así que a Evita la homenajeamos militando, organizándonos y emocionándonos por su obra, ¿no? Por lo que dejó en el pueblo y por lo que hoy militan las pibas. Porque cuando nosotros vemos los plenarios, lo que más nos emociona es ver que 68 años después del pase a la inmortalidad, Eva
sigue sembrando amor, militancia, organización, solidaridad, entrega, y hoy las ollas en el tiempo de pandemia, sostenidas por las pibas jóvenes en nuestros barrios, la mayoría tiene la imagen de Eva, el pañuelo de Eva, la estampita de Eva, el amor de Evita que nadie pudo apagar ni con las más grandes atrocidades de la historia argentina. Así que la amamos profundamente. Totalmente lo que decís, y de hecho, mira, me acordé que he tenido la posibilidad de interactuar con personas que tenían la carta de la Fundación Evita cuando le contestaban algunas cosas que pedían, y una piensa, es una cuestión hiper mega generacional. Desde hace años hasta ahora sigue siendo así de eterna y así de presente en todos y todas nosotros. Es tremendo lo que genera Evita. Me tomé el atrevimiento de meterme así porque tenemos otra pregunta para hacerles, que gira en torno a Evita y el sindicalismo, que es un tema muy bonito y que queríamos tocar. Les voy a comentar la pregunta y después libertad absoluta para que respondan. Habitualmente se le adjudica la gesta y el fortalecimiento del movimiento obrero a Perón. Sin sacarle mérito al general, ¿consideran que la CGT y el sindicalismo en general hubiese tenido la misma relevancia dentro del peronismo de no estar Eva? Recordemos lo que fue Eva y la Secretaría de Trabajo, la huelga ferroviaria y los mitos, o no tan mitos en realidad, populares de Eva sentándose a discutir con los múltiples sindicalistas. ¿Quién se anima? Vicky. No, sí, a ver, a mí me gusta siempre tratar de no catalogar. Vieron que en el peronismo siempre intentan como, también, es como que la grieta está constantemente en la Argentina y todo el tiempo tratan de hacernos pensar y repensar en realidad si Evita hubiese sido Evita sin Perón hubiese sido Perón sin Evita. A mí me gusta en todo caso, y lo siento mucho más palpable después de haber tenido la dicha de haber sido parte de ver la transformación más grande de Néstor y de Cristina, ¿no? Es como mucho más fácil imaginarse que nos cuesta separar a Perón y Evita, y que todas esas conquistas y toda esa organización sindical que se arma a partir del liderazgo de Juan Domingo Perón y de Evita, como dos personas bien diferentes, pero indivisibles en un cierto punto, de la construcción del movimiento justicialista, ¿no? Cada uno aportaba, Eva sin lugar a dudas, su vehemencia, su pasión, Perón diciéndole, incluso hay partes de La razón de mi vida donde le dice a Perón, me tenés como harta, estás hablando de Perón todo el tiempo, Perón diciéndole a Evita, ¿no? Esta cosa de que soy la más peronista de todos, o sea, hay ahí un diálogo constante entre ellos que a uno le hace pensar que realmente, claramente, eran dos personalidades bien diferentes, pero uno no las puede imaginar separadas en un proyecto político, que Eva no logró, obviamente, un cargo público y no tuvo la necesidad de ser vicepresidenta, como hubiésemos soñado verla nosotras, quizás, para poder ser, en todo caso, la líder de un movimiento que nació de la mano de Juan Domingo Perón y de Evita juntos. O sea, imaginemos el 17 de octubre, el nacimiento de nuestro movimiento justicialista, y ya en el arranque de ese 17 de octubre hay parte, por supuesto, de la historia que refleja no la Evita que consiguió la movilización, sino la Evita que golpeó puertas yendo a buscar desde las primeras clases medias altas hasta las más bajas esa enorme posibilidad de que hicieran algo por Perón, que hacía 8 días que estaba preso, necesitaba saber algo de Perón, organizaba las masas en su enorme soledad. Y sin embargo, digo, esa vocación de entrega de Evita, yo no puedo imaginarme que esa construcción de la CGT fuera, obviamente, algo en donde no estuviese de la mano de lo que sentían Perón y Evita con la masa del conjunto de los trabajadores. Ambos amaban no solamente a los descamisados, sino a los hombres y mujeres del trabajo. Para Evita, lo contaban hoy en un video hermoso de la historia de Facundo Cabral cuando conoce a Evita en mi querida ciudad de La Plata, y Evita le dice, qué hermoso que no vengas a pedir limona, sino que pidas trabajo, ¿no? Un Facundo Cabral muy joven yendo a buscar la posibilidad de tener algún futuro. Evita siempre reivindicó al trabajo y a la organización obrera del sindicalismo, y en esas discusiones, por supuesto, ha tenido grandes enfrentamientos con grandes sindicalistas, pero siempre en defensa justamente de una construcción que ella sabía que era la salida de la Argentina, porque la CGT se arma a partir de un proyecto político que tenía centrada la actividad política en la generación de fuentes de trabajo, en un despliegue inédito de la Argentina productiva, industrial, de los puertos, de la industria naval, de la industria marítima, de la aviación, ¿no? Imaginaron y construyeron en apenas 10 años un país en donde los derechos que habían sido arrasados durante más de 200 años de historia empezaban justamente a avanzar. Así que a mí me gusta decir en todo caso
sobre todo a las juventudes, que así como nosotros no podemos separar, y todo el tiempo nos quieren hacer separar, ¿no vieron que yo siempre digo que los gorilas de derecha y de izquierda nos corren con que cuando Eva muere tan joven, a los 33 años, la derecha argentina, en todo caso, después de muchos años, después de hacer la pelota, después de robar su cadáver, después de 18 años, obviamente, de exilio de Juan Domingo Perón, empezaron a construir que Evita era una cosa y Perón era otra. Lo mismo hicieron con la muerte de Néstor. Una vez que muere Néstor, bueno, reivindiquemos a Néstor que está muerto. Entonces Néstor es una cosa, no. Cristina es una yegua, es una loca, no se puede hablar. O sea, permanentemente esta cuestión de tratar de dividir a dos de los, obviamente, de los periodos más importantes de nuestra historia reciente, y sin lugar a dudas con una característica única en la Argentina, que hemos tenido estos liderazgos en una historia, además, entrelazada por un amor profundo, el amor de Néstor y Cristina y el amor de Perón y Evita. Y contra eso no pudieron y no van a poder nunca. Y yo creo que eso es lo más grande también que nos ha dado esta posibilidad de tener muy presente. Yo siempre digo, cómo me hubiese gustado vivir en esa década del 46 al 55 para ver esa transformación, pero tuve la dicha de ver, palpar, sentir, caminar y recorrer la transformación más grande del peronismo en esta última década con Néstor y Cristina. Así que yo soy una profunda convencida de que nada hubiese sido igual, por supuesto, sin la participación activa de Evita en la fundación de nuestro movimiento justicialista. Sí, yo comparto plenamente lo que dijo Vicky recién. Además, el gen del peronismo también nace cuando Perón conoce a Evita en el Luna Park. Pero también me parece que está bueno resaltar que en esa época la presencia de las mujeres siempre estaba muy detrás de todo. Y es el peronismo y es la decisión de Perón, desde el principio, que instala a la mujer dentro del rol de la política. Perón es el primer presidente que aparece en el retrato presidencial con su esposa joven, rubia, hermosa y sobre todo mostrando los hombros, en una época en donde el pudor hacía que las mujeres debían estar cubiertas. Él no solamente que rompe con ese estereotipo, sino que ese presidente que siempre aparecía en la foto, en esa época los retratos eran al óleo, aparecían serios, él aparece del brazo, con su esposa, con su compañera, pero además mostrando con un gesto enorme que era su sonrisa, la plenitud que marcaba ese gobierno y ese Estado que se planteaba como un Estado igualitario. Pero me parece que también el rol de la Confederación General del Trabajo estuvo muy cercana a la presencia de Eva Perón y estuvo muy cercana al amor que los trabajadores y las trabajadoras tenían con Evita, porque parte de lo que salía de la Fundación Eva Perón, o parte de lo que ingresaba, mejor dicho, a la Fundación Eva Perón, era de los aportes que hacían los sindicatos, y eso era repartido luego en los desposeídos y en los descamisados. También cuando se lanza la fórmula Perón, Eva Perón, en aquel glorioso día del 22 de agosto de 1951, es un acto en el que la Confederación General del Trabajo proclama la fórmula de la patria. Esa fórmula de la patria fue porque justamente la presencia de Eva Perón era tan indispensable como la presencia de Perón para cristalizar ese deseo de que vivamos en una patria justa, libre y soberana. Pero no solamente en esa acción, sino que un mes después, cuando hay un levantamiento armado contra el peronismo, el 28 de septiembre, a raíz de eso Evita arma las milicias obreras para defender el gobierno de Perón. Y luego, un mes después, el 17 de octubre de 1951, que es una de las últimas apariciones con las que ella se tiene reencuentro con su pueblo, y donde dice la frase que Vicky mencionó anteriormente, también cuando ella tiene que dar los agradecimientos, habla de los trabajadores, pero menciona más de una vez a la Confederación General del Trabajo. La Confederación General del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras fueron un rol importante, fueron espacios que tuvieron un rol importantísimo dentro del peronismo, y por lo tanto también tuvieron gran influencia dentro de lo que era la estructura de Evita, pero también Evita entendió que en esos espacios que eran totalmente patriarcales, también había que ingresar el rol de la mujer. Y ahí es donde también se operó, porque generalmente se habla de Evita
como la bondadosa que repartía las dentaduras postizas, que por ahí mucha gente puede reírse de la dentadura postiza, pero en realidad para las personas de las clases humildes que estaban desdentadas, el volver a tener una sonrisa plena les garantizaba una igualdad, una equidad que hasta ese momento mucha gente no tenía. Lo que la clase alta se burlaba para los pobres era la generación de una vida mucho más feliz y sobre todo la posibilidad de sonreír con lo que eso conlleva en la idiosincrasia y además en la conformación de un ser humano. Me parece que es muy importante resaltar que Evita, además de ser bondadosa y además de ser buena y además de ser una santa, fue una constructora de poder para las mujeres. Por eso también entendió, como a pesar de tener 6º grado, entendió que el rol de las centrales obreras era esencial, también articuló, también levantó la causa y también levantó las banderas de los trabajadores y las trabajadoras. Así que, como dijo Vicky, no se puede separar a Perón de Evita y tampoco se podrá separar a Néstor de Cristina. Los amores son mutuos, Evita pronunciaba Perón cada 3 frases. Ese era el amor que ella tenía, porque sobre todo en ese mismo discurso del 17 de octubre dice, él ha sido muy bueno conmigo. Él fue el cóndor que la llevó a volar por los cielos a ese humilde gorrión del cual ella se refería y se autopercibía. Entonces, Perón ha sido tan grande y ha sido tan grande que se ha enamorado de una gran mujer como fue Evita. Y Evita es hasta hoy una persona excepcional que conmueve a todo el mundo, porque ahora ya ha dejado de ser un símbolo solamente del peronismo, hoy la levanta la izquierda y la levantan otros sectores entendiendo que ha sido una mujer que su obra sobresale todavía en el país. Y por eso muchas de las compañeras y de los compañeros que vivieron esa época la recuerdan con el mismo amor y con la misma devoción que la recordamos nosotras. En mi casa, como hablaba Vicky, de esa compañera que encontró en ese barrio, en mi casa mi abuela, cada vez que escuchaba la voz o escuchaba una grabación, se ponía a llorar. Y una vez mi mamá en el último tiempo sufrió una enfermedad penosa que es el Alzheimer. Y había momentos en que tenía raptos de felicidad. Y en esos tiempos en que trasladarla de un lado a otro era bastante conflictivo, había que buscar formas de que esos traslados no fueran tan dolorosos. Y la forma que yo había encontrado era grabarle un CD donde había siempre las mismas canciones que ella las revivía como si no las hubiera escuchado hace 10 minutos. Dentro de esas canciones estaba la Evita Capitana, que era la marcha, que refería a las muchachas de la rama femenina del Partido Justicialista, y un día se puso a llorar, y yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó, porque me acuerdo de esos tiempos. Yo después, cuando nosotros perdimos la elección en el 2015, y lloraba y anhelaba todas esas manifestaciones que habíamos hecho desde el 2003 hasta el 2015, donde colmábamos la plaza y nos emocionábamos y nos abrazábamos, entendí por qué mi mamá decía que lloraba y que lloraba porque se acordaba de esos tiempos, porque esos tiempos para ella significaron la felicidad, la misma felicidad que significó para quienes somos contemporáneos la presencia de Néstor y Cristina. Así que no hay posibilidad de que no haya nexos entre ellos y tampoco no hay posibilidad que no haya nexo ni de Evita ni de Perón con las centrales obreras. Ay, qué emocionante, realmente. Pensando justamente en esto que traías, Pau, a lo último sobre Eva en la política. Eva, su figura transgresora, pero también justamente transformadora, que transformó las vidas de tantas familias y todavía con su legado lo sigue haciendo. Les queríamos preguntar qué cuestiones destacan más de Eva como mujer en la política, digamos, con su rol a cargo de la gestión, de la transformación, que tienen para destacar de Eva en esos lugares, y por otro lado, cómo piensan la relación de Eva con las demandas feministas
las demandas feministas y de las mujeres en aquel momento, pero también las demandas feministas del hoy en día. Bueno, yo creo, Eh, como decía Paula recién, creo que si hay algo también que rescatamos nosotras hoy es a esa Evita en aquella década del 40, ya lo contaba Paula, desde la forma de vestirse, hasta que fuera una personalidad destacada, cuando conoce a Perón ya haciendo esas novelas en radio, su voz era una voz donde el pueblo, obviamente, ella llegaba, conmovía a esas mujeres en sus casas escuchando las telenovelas, o sea, era una persona que había encarnado ya un camino hacia la cultura y que se enamora de Juan Domingo Perón y que pone esa mirada femenina de la conquista de la mujer en un espacio que hasta ese momento había sido negado. No solamente, como dice Paula, en los óleos, que Perón claramente empieza a demostrar que este matrimonio presidencial iba a conducir los destinos de la patria, sino que ella se anima a hacer algo que quizás es la historia de Evita que menos, de que las historias las escriben los que ganan, y claramente que Evita haya dejado presencia física a los 33 años, también una parte de Evita no contada o no tantas veces escrita, que es justamente la organización política de Evita. Evita no solamente logra, obviamente, acaparar la mirada y esa demanda colectiva del feminismo, del derecho al voto y el derecho a ser elegida, sino que no se queda ahí y arma el partido feminista peronista, femenino peronista, y arma, imaginemos en la década del 40, armar estructuras políticas pensadas desde las mujeres, con unidades básicas y con historias maravillosas. Acá en La Plata había una señora que me tocó la suerte de ver parte de una entrevista de Ana Macri, que murió muy grande, pasado los 90 años, y que contaba lo que era meterse en el monte chaqueño o ir a afiliar a este partido femenino peronista a cientos y miles de mujeres con la doctrina del peronismo, el compromiso social, la justicia social como la bandera que había que levantar, y esa organización en red. Hoy que nosotros hacemos política con las herramientas de la tecnología, con WhatsApp, mandando videos, audios, imagínense solamente ella con esa enorme vocación y con esa entrega al pueblo, no solamente nos dé la posibilidad de ser votadas, sino fundamentalmente de tener visiblemente un camino en la política. Hasta ese momento no existían las diputadas mujeres, y yo siempre digo que lo que más me emociona en todo caso del día que se fue Eva también fue ver los discursos del año 52 cuando Evita muere, lo que sus compañeras de bancadas, aquellas compañeras, digo, que se sentían que eran compañeras porque estaban sentadas en esas bancas gracias al impulso que ella le había dado a la mujer en la participación política. Las primeras compañeras de sentarse en el Congreso de la Nación fueron peronistas gracias a Evita. Gracias a que no solamente hizo posible el voto femenino, sino que había organizado una estructura que nos permitió en esa elección tremenda sentar a las primeras diputadas nacionales. Y esas diputadas, el día que murió, ahora tuve la suerte de que alguien me regaló un libro precioso de lo que era el digesto de aquella época, la transcripción de las principales voces después de que Evita nos dejara y que pasara la inmortalidad, y es muy emocionante ver el agradecimiento, la entrega, la enorme lealtad a esta líder que ya ni ellas sabían a dónde iba a llegar, como dice Paula, que iba a traspasar, por supuesto, las fronteras de la Argentina y que se iba a convertir en Evita inmortal, en Evita la cara y el rodete y la imagen, el logotipo de la mujer más importante de la Argentina para la historia y para el mundo. O sea, uno puede tener la plena certeza de que ella, desde donde nació, desde donde se crió, de cómo fue su vida, a dónde llegó, solamente con esta enorme vocación de querer atravesar el camino de la transformación más grande de nuestro pueblo. Y yo creo que esa Evita, la Evita organizando la política, es la Evita que para mí menos se cuenta, porque es la que menos quieren que imitemos, compañeras. Es la que menos quieren que imitemos. Quieren que imitemos la Evita solidaria, sin lugar a dudas, que organizamos los territorios, cambiemos las ollas, que tengamos este corazón enorme de entrega, de organización del roperito, de todo lo que hacemos y lo que hacen las compañeras. Pero lo que más debemos imitar para que ese fuego de Evita no se apague nunca es la Evita organización política en la Argentina para que cientos y miles de mujeres sean elegidas, puedan gobernar sus ciudades, nuestras provincias y, por qué no, la República Argentina. Ya lo tuvimos a Cristina, así que imagínense todo lo que podemos hacer. Me encanta, comparto todo lo que dice Vicky, y en estos días de los cuales ella mencionaba, me acuerdo de las arengas que hacía Vicky,
Y eso tiene que ver también con el amor, ¿no? Con el amor no solamente a la causa, sino el amor al pueblo, porque era imposible no levantarse, no querer levantarse de las sillas para aplaudir o para salir a hacer cosas. Imagino también que en esa época, para muchas de esas compañeras que fueron las primeras que construyeron el peronismo, debe haber sido muy hermoso. Yo recuerdo, sí, las anécdotas del campo, cuando se empieza a armar la rama femenina, de las mujeres que salían en el sulky, con el mate y con la miel, para ir de estancia a estancia y en pueblo para ir a censar a las mujeres, porque hasta ese momento las mujeres no existían en ningún aparato, ni siquiera tenían documento de identidad, lo único que tenían los varones era la libreta de enrolamiento, que era justamente para poder ir al servicio militar, pero no se sabía cuántas mujeres había. Fue a través de esa acción que también se pudo saber qué cantidad de mujeres y qué necesidades había, sobre todo en los sectores populares. El rol de Evita como feminista, si vos la ves en aquella época y la atravesás a esta, seguramente es más feminista que todas nosotras, porque el feminismo es quien levanta los derechos de las mujeres y en este caso de las feminidades. Evita fue una gran constructora, una gran impulsora de derechos de las mujeres. Lo comienza a hacer con el voto femenino. El voto femenino es la articulación que le da a las mujeres para poder construir poder. En ese momento solamente el poder de decidir sobre el destino de la patria, el poder de decidir sobre el destino del pueblo, estaba en manos solamente de los varones. En ese quiebre aparece no solamente la posibilidad de votar para las mujeres, sino también de acceder a los cargos de decisión. Y eso fue algo que sobra de Evita, porque solamente Evita, con el carácter que tenía, con la fuerza que tenía, pudo hacer que las listas aparecieran también compañeras. Y no solamente en las listas para diputados y senadores y para concejalas, sino también dentro de todo el aparato del gobierno había mujeres. La Fundación Eva Perón estaba compuesta solamente, la escuela de enfermeras estaba solamente compuesta por mujeres. Las mujeres sabían manejar, las mujeres sabían articular con todo, no había nadie, lo cuenta una de las que fue directora, que todavía vive y que fue una de las últimas enfermeras que tuvo Evita, cuenta toda esa articulación armada solamente para las mujeres y ejecutada por las mujeres. Esa es la conciencia de una mujer que tenía perspectiva de género, pero sobre todo que tenía perspectiva de clase, porque esa formación era una formación total, no era solamente desde la formación académica, sino también era una formación ideológica. En la escuela superior del Partido Peronista no solamente se formaba a los compañeros, sino también se formaba a las compañeras. Por eso en este tiempo es tan importante que haya formación y sobre todo que se discuta sobre la doctrina del peronismo, porque hay muchas compañeras y hay muchos compañeros que no saben cuál es la doctrina del peronismo, que no saben cuál es el gen del peronismo. Y la verdad que está muy bueno marcar todo, o decir, o sentir, o vivenciar, o luego hacer desde la política pública, desde la sensación o el sentimiento de ser peronista, pero la verdad que también hay que tener la teoría, hay que tener lo que decía Perón y lo que ejecutaba Evita, hay que leer y hay que saber lo que pensaba Evita sobre tal cosa para luego poder tener una política pública que sea real y que llegue a los verdaderos actores. En ese sentido, y para terminar, me parece que el rol de Evita como constructora de poder es enorme. Después te voy a pedir, Vicky, que me pases el nombre del libro, pero yo también les quiero decir, porque soy fanática de un libro que lo presentamos ahí con las compañeras, que es Evita y las mujeres, de Julia Rosenberg, que es impresionante porque muestra claramente lo que es la construcción de poder de parte de Evita, y una conciencia que tenía esa mujer que fue solamente hasta 6º grado. Miren, hoy que nos piden a nosotras, a las mujeres trans, nos piden expertise, nos piden idoneidad, pero resulta que esta mujer con 6º grado tuvo más idoneidad que todo el resto, tuvo más idoneidad que Victoria Ocampo, que fue una letrada desde que nació hasta que se murió. Fue una feminista que dijo defender
a las mujeres desde que tuvo de conciencia hasta que se murió. Sin embargo, Evita, sin tanta academia, pero sí escuchando a su corazón, sí escuchando y atravesada por las necesidades que había vivido, sabía que para generar independencia en un hogar había que darle herramientas a las mujeres. Por lo tanto, ella vivió en la casa de una mujer que había criado a sus hijos como madre soltera y sabía que dependía de la máquina de coser. Por eso es que regalaba máquinas de coser, para que las mujeres fueran independientes y como jefas de hogar pudieran llevar a sus hijos a un mejor estándar de vida. Si tuviera que hablar de todo lo que ha sido la obra de Evita, seguramente estaríamos días, porque la construcción de esa mujer tan importante, en construcción de poder, en construcción de feminismo y en construcción de una patria igualitaria, es enorme. Miren, no sé si lo van a preguntar ahora, pero después, pero me gustaría decirlo. Si Evita viviera, nosotras no estaríamos pidiendo cupo laboral trans. ¿Sabés por qué? Porque ya lo hubiéramos ido a ver hace un tiempo y Evita hubiera salido a las patadas de su despacho diciendo cómo estas muchachas no trabajan, y ya estarían todas trabajando en todas partes, y ninguna estaría padeciendo las necesidades que pasa hoy. Tiene razón, Paula. Paula, el libro que para mí tiene un trabajo de investigación muy serio es Evita Capitana, de Carolina Barry, que es una compañera socióloga e investigadora de acá de La Plata, además, pero que la verdad que es maravilloso, lo hemos compartido mucho siempre con Cristina Álvarez Rodríguez y con Estela Díaz, y nos parece que es una investigación de esas detalladas y minuciosas, escrita por una mujer, obviamente, que ha hecho ese trabajo de recopilación de lo que fue justamente la construcción del Partido Femenino Peronista y de toda esa obra que es la que para mí menos se ha contado en la historia, y creo que no es casualidad. Cuando nosotros también hacemos referencia a que la historia la escriben los que ganan, hubo una parte de la historia que fue negada, que fue la construcción política de Evita, ¿no? Mejor nos la cuentan como la Evita, vuelvo a repetir, social, solidaria, encargándose de los, por supuesto, descamisados, desposeídos, pero esta Evita en ese rol de organización política que nos permitió a cientos y miles avanzar en política, bueno, parecía que algunos no quieren que estemos muy al tanto de cómo fue esa organización que permitió que nuestro movimiento justicialista abriera cancha y permitiera que cientos y miles ingresaran por primera vez a la política y que no abandonáramos nunca más. Así que lo recomiendo cada vez que puedo, porque además me parece que hay un trabajo de investigación muy serio y que vale la pena leerlo. Así que en tiempo de cuarentena, vayan y búsquenlo, está también en la versión digital, Evita Capitana, de Carolina Barry. Ese libro, Vicky, que mencionabas, el de Carolina Barry, está retomado por el que mencionaba Paula, Eva y las mujeres, de Julia Rosenberg, y bueno, es fenomenal poder acceder a eso, porque creo que ahí también como peronistas tenemos una deuda pendiente, porque la falta de reconocimiento de estas propias compañeras, primeras legisladoras, es algo que cuenta Julia en el libro, de los niveles de representación política femenina en el Congreso de la Nación recién se consiguieron después de la ley de cupo, pero es tremendo pensar que todo ese tiempo que pasó en el medio y digamos, cómo fue posible, precisamente por la organización del Partido Peronista Femenino que mencionabas. Entonces ahí también me parece que, como decía Paula, en esto de la formación, también tenemos una cuota ahí pendiente en cuanto a recuperar los nombres de Ana Macri, de Delia Parodi, de las compañeras que fueron las que hicieron esa historia, que la fusiladora las encarceló. Estuvieron presas algunas casi 3 años y sin embargo no las recuperamos en nuestra propia historia política como deberíamos. Qué hermoso. Y también de las militantes, porque tuvimos muchas militantes dentro de las figuras artísticas que fueron perseguidas después de la caída de Perón. Nelly Omar es una de las cantantes que, por haber cantado una milonga en honor a Eva Perón, sufrió 17 años de proscripción. Estuvo 17 años silenciada, murió a los 102 años, cantó hasta los 101, y el final de cada recital de Nelly Omar, que los hizo hasta los 101 años, era cantando La Descamisada, y lo cantaba en honor de Perón y en honor de Evita, diciendo siempre que habían sido los tiempos más felices para este país y que jamás, por más que lo hayan proscrito,
iban a poder quitarle el amor y el agradecimiento hacia Perón y sobre todo hacia Evita, a quien había conocido. Pero no solamente Nelly Omar, hay un montón de actrices, Sabina Olmo, Zuli Moreno, que eran actrices emblemáticas en esa época y sin embargo el odio la silenció. Fanny Navarro, que era la novia de Juan Duarte, el hermano de Eva Perón, fue perseguida, murió muy joven, sufrió torturas, y las torturas fueron tan grandes que un día, para que Fanny Navarro reconozca que Perón y Evita habían cometido ilícitos, le mostraron la cabeza de Juan Duarte, que había fallecido un año antes, para que ella dijera que sí, que Perón había robado. Aún así, Fanny Navarro jamás dijo nada. Y así la lista, Enrique Muñoz, que era un actor muy famoso de esa época, peronista también, muere en la cárcel de Las Heras, muere sin que su familia lo pudiera ver porque se los entregaron a cajón cerrado, y a cajón cerrado lo tuvieron que enterrar, y eso fue porque el odio es tan fuerte, el odio es tan grande, a veces para esas construcciones que levantan la bandera de los derechos para todos y para todas y todes, que hacen estas cosas. Y lo digo porque Evita lo dice en los últimos discursos: estemos con la guardia en alto, porque los enemigos no están descansando, están ahí aguardando. Tenemos que ser fuertes y nos tenemos que preparar, no armando milicias, pero sí en esto de poder tener conciencia de por qué defendemos un gobierno, por qué defendemos las políticas que hacen los gobiernos, por qué estamos de este lado y no estamos enfrente, y sobre todo pensar siempre desde qué lugar vamos a militar. Y para quienes somos peronistas, siempre vamos a militar, siempre vamos a trabajar en defensa y a favor de los derechos del pueblo, porque además el origen del peronismo siempre va a ser luchar por la felicidad del pueblo. Y esa felicidad es la que logró Evita, y esa es la felicidad que logramos en los últimos años de Néstor y Cristina, y esa es la felicidad que hoy, por suerte, estamos trabajando con Néstor, acompañada y acompañados con todos estos compañeros como Vicky, que están ahí peleándola todos los días para que nuestro pueblo vuelva a recuperar esa alegría y esas ganas de ser felices que tuvimos hasta el 2015. Les juro que las escucho hablar y se me pone la piel de gallina. No sé si es que es el día que nos moviliza a todas o qué, pero... Llorá, si querés llorar, llorá. Y estoy a punto, les digo. La verdad que mire, ya me anoté una pregunta para hacer medio de incógnita cuando sea el momento de agarrar las preguntas del chat, porque creo que es un tema que da muchísimo para hablar, cómo se han invisibilizado históricamente a todas las mujeres en la historia argentina. Digo, Evita hizo un quiebre en una época hiper complicada que eran los 40, los 50. Pero digo, bueno, ya me anoté para hacerles una pregunta después, pero no quiero dejar de hacerles una última pregunta que tenemos preparada, que tiene que ver con Evita y la resignificación de Evita, que hay muchas. Apenas murió, pasó a ser la jefa espiritual de la nación, como se le suele decir, que yo le digo incluso. Actualmente vemos pósters de Eva lésbica u otro con pañuelo verde. En los 70 había cánticos populares y hasta en el nombre de una revista clandestina que era Evita Montonera. Entonces hubo un montón de resignificaciones de la figura de Evita a lo largo de la historia, durante su vida y después. ¿Qué piensan ustedes de la apropiación simbólica que ha realizado Montoneros de la figura de Evita y si eso manifestaba o no una clara tensión con el tercer peronismo? Bueno, acá en La Plata, imagínate que en los 70 se cantaba La Plata, ciudad de Perón, ciudad de Montoneros para la liberación. O sea que de ahí salían las columnas a recibir aquel 20 de junio del 73, lamentablemente en lo que fue luego la masacre de Seiza, pero que sin embargo daba cuenta de lo que era esa juventud peronista del 73, esperando el regreso después de 18 años de Juan Domingo Perón. En ese contexto claramente había una apropiación de Montoneros de la figura de Evita, porque yo creo que en ese momento no había nada más revolucionario que la figura de Evita. Una mujer que había dejado su vida al servicio de la revolución en la Argentina, al servicio de transformar las realidades de aquellos que más lo necesitaban y que
para poner en el contexto histórico, veníamos, por supuesto, de una década del 60, donde la Revolución Cubana también estaba prendiendo con ese fuego enorme, digo, no es casualidad, ¿no? La muerte del Che Guevara, la muerte de Evita, digamos, eran símbolos donde, por supuesto, las juventudes peronistas abrazaban la imagen y la impronta de esos liderazgos fuertísimos, y que claramente había una apropiación que tenía que ver con, yo no lo leo tanto como hoy con el diario El Lunes, uno puede entender que había en todo caso grandes diferencias en el tercer Perón y esa juventud peronista, pero en ese momento me parece que era como abrazar la bandera de quienes ellos sentían que realmente era la fuerza del pueblo para lograr la liberación de la patria. Y creo que esa fuerza revolucionaria que se sentía en esa juventud setentista, obviamente iba de la mano de esta Evita montonera, la Evita enfrentándose a las grandes corporaciones, la Evita empoderada, ¿no? No solamente el día del reconocimiento, sino esa Evita que estaba ya consumida por su enfermedad y seguía batallando con esa pasión contra los oligarcas, como decía ella, que querían justamente seguir siendo cipayos y entregar la patria. Y bueno, había mucho de esa mística en los 70 que claramente era para abrazarla. También tiene sentido en estas revoluciones que hoy, la revolución de la marea verde, ver la Evita con el pañuelo verde atado, o sea, todos estos derechos, como dice Paula, que todavía no logramos obviamente conquistar, abrazar y hacerlos real y efectivos, sin lugar a duda van a ser siempre pensados que si Evita estuviese aquí ahora, estaría con las pibas abrazándonos y marchando y tratando de sacar la ley de interrupción del embarazo de manera legal, estaría junto a las compañeras, por supuesto, exigiendo a quien gobernara en nombre del peronismo el cupo trans a lo largo y lo ancho de la Argentina, estaría claramente, pero no gritando, defendiendo el impuesto a la riqueza a los sectores que más concentración tienen. Entonces, todas estas luchas que todavía nos quedan por dar, yo las imagino siempre con la imagen de Evita al frente, ni siquiera por tensionar a Perón y Evita, me parece que eran lógicas que tenían que ver claramente con lo que Evita expresó en un tiempo histórico y además con la inmortalidad de Evita, porque Evita muere a los 33 años. Entonces, la figura de esa, nadie se la puede imaginar a Evita vieja, o sea, la tenemos impregnada con esa juventud, con esa fuerza, con esa pasión, con esa vehemencia, y creo que justamente esos rasgos de que sea joven, de que sea pasionaria, de que levantara la voz, de que convenciera a todo el mundo de lo que había que hacer y hacia dónde había que ir, tiene mucho que ver con todas estas reivindicaciones de las juventudes hoy. Entonces yo cuando veo pibitas de 16, 17 años marchando y peleando por la ley voluntaria, interrupción voluntaria del embarazo, que todavía no tenemos en la Argentina, y las veo en esas marchas con imágenes de Evita, digo, ¿cómo no pensar que claramente sienten que si Evita viviera, no solamente sería montonera como se clamaba en los 70, sino que sería profundamente kirchnerista, cristinista, y estaría abrazada a todas las pibas, gritando y cantando que vamos a volver mejores, como gritamos todos esos años de macrismo, y que todas esas luchas que tenemos por delante, lo mejor que nos puede pasar es soñarlas, llevarlas a cabo con esa impronta y ese legado que nos dejó Evita, que es poniendo el cuerpo, como dice Paula. O sea, no existe en Eva una líder que ha puesto el cuerpo, o sea, puso el cuerpo desde el primer día, hizo una entrega tan grande que prácticamente vimos lo que le pasó en esa corta edad, ¿no? No existía para ella el cansancio físico, todo su entorno cuenta las horas que trabajaba Evita, esa vocación de servicio que tenía, la primera en llegar y la última en irse, esa entrega que se acordaba de cada uno que escribía la carta, que recibía la gente, o sea, es realmente un ejemplo que todas las juventudes que abrazan la política lo tienen que tener bien presente, y a mí me encanta, en todo caso, que se hagan estas apropiaciones, porque para poder realmente transformar la realidad y para llevar adelante revoluciones en el sentido de las revoluciones hoy, que son bien diferentes a aquellos años 60 y 70, qué mejor que tener Evita siempre en nuestros corazones, porque esa llama tengan la plena certeza que no se va a apagar jamás. Totalmente de acuerdo con Vicky, ya creo que Vicky expresó bastante bien la respuesta a lo que preguntaron, solamente querría aportar que es una suerte que se apropien de una figura como fue la de Evita, ¿no? Que claramente tenía conciencia social y que claramente fue la figura que marcó donde las clases por ahí que siempre estuvieron vulneradas estaban en otra situación. Y me parece que también a partir de ahí, para estas jóvenes que empiezan a militar con otros tiempos, con otros momentos, también es importante que
que se formen y que lean y que estudien quién era Eva Perón, pero no solamente con si Eva Perón fue un comedor o si Eva Perón se encontró con las centrales obreras, sino qué era lo que pensaba y qué era lo que hacía, porque a veces cuando nos toca militar, militamos más desde una conciencia social que desde una conciencia política e ideológica. En Evita no había una necesidad de conciencia social porque ya estaba en su cuerpo, lo que le había agregado era la conciencia política. Esa conciencia política es lo que la lleva a ella a hacer todo lo que hizo, porque la política es la herramienta que cambia la vida de los pueblos. Si pudiéramos armar ese espacio feminista, popular, donde todas las voces estén presentes, sería un gran momento para el país y un gran momento para el feminismo y un gran momento para la construcción actual de nuestro gobierno. Porque lo que nos pasa a las feministas, sobre todo a las feministas hegemónicas, pero también a las feministas populares, es que muchas veces nos arrobamos los discursos, pero no los entendemos o no los escuchamos del todo. Necesitamos que dentro del feminismo se escuche la palabra de Eva Perón, pero no solamente resuene en el eco la frase, sino que también se entienda qué hay detrás de esa frase, cuál era el contenido de esa frase. Y esas frases hablaban de un pueblo socialmente justo y que contuviera a todas. Nosotras tenemos que empezar a pensarnos por qué dentro del feminismo popular todavía no están insertas las compañeras de los barrios populares. ¿Por qué no están las villeras? ¿Por qué no están las ciegas? ¿Por qué no están las sordas? ¿Por qué no están las gordas? ¿Por qué no están las migrantes? ¿Por qué no están las trabas? Porque es cierto que van a salir algunos partidos, algún espacio, van a decir, pero yo tengo una, ya en La Quiaca tengo una. Necesitamos que haya representación de todas en todas partes, y una no es representativa. Si hay muchas compañeras en todos los espacios, realmente habremos logrado eso que soñaba Evita, el que todas fuéramos iguales. Y para terminar, es saludable que Evita esté presente en la conciencia de muchas compañeras y de muchos compañeros. Me gustaría que Evita estuviera presente en muchos compañeros y en muchas compañeras en su corazón. Porque si estuvieran presentes en su corazón a la hora de decidir y de hacer, harían un poco mejor las cosas. Porque ¿saben qué? Yo vengo de una población vulnerada que tiene un promedio de 35 años de vida. A mí no me termina de cerrar en la cabeza, como peronista, como militante del Movimiento Nacional y Popular, como militante de estos 4 años para llegar de resistencia, para llegar a la victoria de octubre del 2019, como en un gobierno que tiene un tinte enorme de peronismo, no se haya tomado como violencia de género que las mujeres trans se mueran a tan corta edad. Si hay un plan nacional de violencias y no se habla y no se dice que las mujeres trans travestis se mueren a los 35 años y solamente se habla de mujeres cis, ahí no se está representando ni a Evita, ni a la memoria de Evita, ni a la conciencia de Evita, y mucho menos a lo que Evita pregonó.